Muy feliz domingo para cada uno de ustedes. ¿Cómo andan hoy? Esperamos que anden muy bien y los saludamos desde nuestro canal Enseñanza Bíblica. En esta mañana nos congrega a nosotros y nos llama el programa Reavivados por su palabra, el capítulo número 20 del libro de Jeremías. Y antes de poder estudiar dicho capítulo, no es un capítulo muy difícil, no tiene muchas variantes en sí mismo, pero sí tiene un mensaje muy bueno, muy importante y queremos extraerlo en este momento. Vamos a orar y le vamos a pedir al Señor que Él nos acompañe. Querido Padre que estás en el cielo, te damos gracias por regalarnos la linda oportunidad de poder estar con nuestros amigos, con nuestros hermanos, nuestros seres queridos a la distancia. Y queremos pedirte, Señor, que nos acompañes, que sea de bendición este capítulo que vamos a leer, que por favor nos instruyas en él a poder confiar en ti, a ser responsables con el mensaje que nos has dejado y a ser fieles y leales a hablarle a la gente, a la humanidad, el mensaje tan serio como sea, pero dárselo igualmente, Señor. Gracias por dejarnos el mensaje inspirador del profeta Jeremías. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo de hoy es un capítulo que, bueno, desde el versículo 1 hasta el versículo 6 es, yo creo que debiera haber comenzado este capítulo 20 en el capítulo 19, el versículo 14. ¿Sí? Los dos versículos finales del capítulo anterior debieran haber sido el inicio porque nos cuenta el contexto geográfico donde y social, porque a quién le daba el mensaje el profeta, y específicamente dice el versículo 14 que Jeremías se paró en el atrio de la casa del Señor. Y allí dice el capítulo 20 que había un sacerdote llamado Pashur o Pasur, que era hijo de Imer, no es el mismo que aparece ni en el capítulo 21 ni en el capítulo 38, sino que es o era el inspector general, el funcionario de rango más alto después del sumo sacerdote. Y dice este texto que escuchó este sacerdote hablar a Jeremías y escuchó el mensaje que está en Jeremías 19:15. Dice, miren que yo atraigo sobre esta ciudad y sobre sus poblados toda la desgracia que les había, que los, perdón, con que los había amenazado, porque ellos se han obstinado en no escuchar mis palabras. Cuando el sacerdote pasó y escuchó a Jeremías decir estas palabras, dice la Biblia en el versículo 2, que bueno, este hombre, como era el que controlaba todo lo que circulaba, todo lo que se hablaba, era como un tipo de inspector, en el original es como un tipo de alguien que hacía la actividad de un control muy cercano a todos los sucesos que ocurrían en relación al templo. Y como trabajaba en este sentido, él era como la autoridad máxima que le permitía o que lo habilitaba a hacer lo que hizo. Dice que tomó a Jeremías, el profeta. Es interesante que se habla y es la única vez, perdón, es la primera vez que se habla aquí de Jeremías haciendo alusión a su llamado, a su función, a su vocación profética, para contrastar lo que iba a venir después. Dice, y lo hizo poner en el cepo, que es como un instrumento de castigo, de tortura, donde se lo ponía en una posición incómoda a la persona. Y dice, el cepo que está en la puerta alta de Benjamín. Hay algunas dudas de qué puerta será, qué tipo de lugar era ese, pero quizá a mí lo que, de acuerdo a todas las posturas que hay, algunos dicen que quedaba fuera de Jerusalén, otros dicen que era un lugar desconocido, pero a mí me gusta más la postura de que quizá era como una entrada
para ingresar al lugar específico de la adoración al templo, es decir, como un lugar, una especie de lugar público, ¿no? Para avergonzar al profeta. Dice, pero la mañana siguiente, o sea, Jeremías pasó una noche, o quizá una noche y unas horas más, no sabemos a qué hora fue específicamente, pero dice que Jeremías pasó la noche en el cepo, pasó una noche difícil, no fue una noche fácil para el profeta. Y dice que el sacerdote lo sacó, lo sacó del cepo a Jeremías, y Jeremías habló a este sacerdote y le dio un cambio de nombre. El nombre Pashur significa prosperidad o liberación. Pero dice, te voy a cambiar, dice, Dios te va a cambiar el nombre y va a ponerte por nombre terror por todas partes. Y el sacerdote va a escuchar la argumentación de por qué su nombre va a representar el mal para todo su círculo cercano, para todos sus seres queridos, sus amigos, todos los que se relacionan por medio de este sacerdote. Dice, yo haré que seas presa del terror, tú y todos tus amigos, ellos caerán bajo la espada de sus enemigos, y tú los verás con tus propios ojos. Y yo entregaré a todo Judá en manos del rey de Babilonia, que los deportará a Babilonia y los herirá con la espada. Todas las riquezas de esa ciudad, perdón, de esta ciudad, todas sus ganancias y todo lo que hay de precioso en ella, junto con todos los tesoros de los reyes de Judá, los entregaré en manos de sus enemigos. Ellos los saquearán, los tomarán y se los llevarán a Babilonia. Y ahora específicamente le va a hablar acerca de su futuro individual. En cuanto a ti, Pasur, tú y todos los que habitan en tu casa irán al cautiverio. Llegarás a Babilonia y allí morirás. Y allí serás enterrado tú y todos tus amigos a quienes les has profetizado falsamente. Se cree que podría haber sido uno de los falsos profetas que anunciaban, ¿no? Como veíamos en los capítulos anteriores, ¿no? En el capítulo, por ejemplo, 17, que habla acerca de los falsos profetas, y este hombre quizás se daba o se autotitulaba como profeta de Dios. Y esto es muy importante porque por eso se llama en el versículo 2 Jeremías el profeta, porque se declara a Jeremías como un verdadero profeta. Pero este hombre, Pasur, se autodenominaba profeta y algunos comentaristas teólogos presentan como que participaba de alguna especie de movimiento social anticaldeo, o sea que estaba en contra de lo que decía Jeremías. Jeremías decía, muchachos, quédense en Jerusalén, sométanse a Babilonia y vivirán, les irá bien. Pero este Pasur dice, ¿no? Y serás enterrado tú y todos tus amigos a quienes les has profetizado falsamente. O sea, por contraste, lo que hacía Pasur era oponerse al mensaje de Dios que daba el profeta. Y ahora Jeremías nos describe una especie de, nos abre su corazón y nos cuenta lo que le pregunta a Dios. Y estas son palabras muy sublimes porque algunos se ponen a discutir algunas frases, por qué le llama a Dios como si lo obligara a hacer su tarea, lo seduce, ¿no? Pero acá se ve una manifestación clara de la vocación del profeta, del llamado que Dios le hizo al profeta Jeremías. Oh Dios, tú me has seducido, Señor, y yo me dejé seducir. Una especie de, la Dios habla hoy, por ejemplo, dice, tú me has engañado. Y no, lo que le estaba diciendo a Dios Jeremías es, Señor, ¿cuánto falta para que se cumpla tu palabra, oh Dios? ¿Falta mucho para que se concrete lo que estoy hablando? Me has forzado y has prevalecido.
Dios, no puedo luchar contra ti, dice Jeremías. He hecho toda mi fuerza, porque a veces uno se olvida de que estas personas, como dice Santiago 5, tenían pasiones semejantes a las nuestras. No eran que eran superhombres, no. Eran seres humanos con debilidades, con dolor, con angustias, como usted, como yo. Y dice, soy motivo de risa todo el día, Señor. Todos se burlan de mí. Yo cuando hablo simplemente es, Dios, yo te he obedecido, le dice Jeremías. Pero el mensaje que me das no es nada agradable. Siempre tengo que decir, habrá devastación, habrá violencia. Porque siento, Señor, te cuento, Dios, estas son oraciones o palabras inmersas en una oración muy íntima. Señor, siento que tu palabra me da vergüenza decirla. Siento que me causa oprobio, que cada vez que la digo me trae problemas. Y quizá alguno o alguna se siente identificado con el profeta Jeremías. Dice, entonces dije, bueno, Señor, me voy a callar la boca, no voy a hablar más, no voy a mencionar más el mensaje que tú me has dado. Pero había en mi corazón como un fuego abrasador, encerrado en mis huesos, me esforzaba por contenerlo, pero no podía. La orden o el llamado que Dios había dado al profeta de ser profeta inundaba su corazón, impulsaba su intelecto, su espíritu, su estado de ánimo. Era como que el Espíritu Santo volvía loco al profeta, porque el profeta era sincero con Dios. No es que andaba mintiéndole a Dios, sino que le contaba a Dios cómo se sentía. Dice, oía los rumores de la gente, terror por todas partes. El nombre nuevo que Dios le dio por medio de Jeremías a Pasur. ¿Se acuerdan allí en el versículo 3? Dicen, denúncienlo. Sí, lo denunciaremos. Señor, hasta mis amigos más íntimos acechaban mi caída. Tal vez se lo pueda seducir y prevaleceremos sobre él y nos tomaremos nuestra venganza. A ver, muchachos, ustedes que están cerca de Jeremías, que conocen un poquito cómo trabajar su corazón, cómo hablarle, y hagan el esfuerzo a ver si lo pueden convencer. Tenían la esperanza, sus propios amigos, allí se acuerdan en el capítulo 12, los mismos familiares de su tierra, sus coterráneos querían aniquilar a Jeremías, querían matarlo. Hasta mis amigos más íntimos echaban mi caída. Pero sale un grito de esperanza, un texto famoso en el libro de Jeremías, el capítulo 20, y es el texto número 11. Pero, pese a toda mi oposición, pese a que pasé una noche terrible, Dios está conmigo. Dios es como un gigante guerrero. Él me da fuerza. Dice, por eso mis perseguidores tropezarán y no podrán prevalecer, se avergonzarán de su fracaso. Será una confusión eterna, inolvidable. Eso se llama fe. Eso se llama confianza en Dios, fidelidad, lealtad. Se llama apostar todo por la palabra de Dios. Confiar pese a la situación que yo estoy viviendo. Señor, yo no sé cómo va a terminar esto, pero yo confío en que tú me sostendrás. Y esta es una cualidad del profeta Jeremías, un hombre de fe. Dice, Señor de los ejércitos, que examinas al justo, que ves las entrañas y el corazón, que yo vea tu venganza sobre ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Lo que dice Jeremías a Dios es, Señor, hazte cargo de mi situación. Y ahora, el pensar estas palabras, el pensar en la confianza en que Dios le dijo, Jeremías, habla, ellos no escucharán mi mensaje, pero yo estaré contigo, yo te voy a fortalecer. Si tú no les hablas, yo te haré caer sobre ellos, serás avergonzado. Por eso, Jeremías, yo te voy a dar mis palabras, yo te voy a dar la fuerza para que tú puedas hacer la tarea para la cual yo te llamé. Ahora dice Jeremías, versículo 13, canten al Señor,
Alaben al Señor, porque Él libró la vida del indigente del poder de los malhechores. Y ahora una especie de expresiones, algunos dicen depresivas, ¿no? Que expresan congoja, desconfianza, quizá, pero yo creo que el profeta habla con Dios y no maldice a Dios. Son palabras muy semejantes a las del patriarca Job. Dice, maldito el día en que nací, el día en que mi madre me dio a luz jamás sea bendecido. Cuando le dieron el anuncio al padre de Jeremías, oh, vas a tener un hijo, maldito sea ese hombre, dice Jeremías. Dice, te ha nacido un varón, habla como de la alegría de la paternidad, ¿no? Y Jeremías dice, maldito sea ese momento, no me siento bien con ese momento. Que sea ese día como las ciudades que el Señor destruyó sin arrepentirse. Habla de Sodoma, de Gomorra, ¿no? Habla quizá de Israel del norte por los asirios. Está hablando de que ese día sea destruido. Señor, no quiero haber nacido. Está preguntándole a Dios acerca de su existencia vital. Cuestiona su vida. Y estas son preguntas o deseos o cuestionamientos que le hace el profeta a Dios cargados de honestidad, de transparencia. ¿Por qué no me hizo morir desde el seno materno? Así mi madre hubiera sido mi tumba y su gravidez, o sea, su embarazo, hubiera durado para siempre. ¿Por qué salí del vientre materno para no ver más que pena y aflicción y acabar mis días avergonzado? Señor, ¿por qué tengo que terminar de esta manera? ¿Por qué paso por esta problemática? ¿Qué quieres de mí, Señor? Le está preguntando el profeta Jeremías a Dios. ¿Tienes algún plano, Dios? Le está preguntando a Dios acerca de su origen, de su llegada a la vida acá en la tierra. Miren hasta dónde va la preocupación y la angustia del profeta. Algunas enseñanzas, queridos amigos, hermanas, para nosotros, para nuestra vida. Al pueblo de Dios le vendrán problemas. Ya lo hemos dicho muchas veces, porque usted confíe en Dios no está exento de tribulación. Otro asunto que nos muestra este capítulo es que muchas veces cuando usted predica la palabra, la mayor oposición no va a venir de afuera, sino de adentro. Si usted está teniendo oposición interna desde adentro de su círculo espiritual más íntimo, de su iglesia, ¿recuerda a Jeremías? A Jeremías también le pasó esto. Otra enseñanza que nos da este capítulo es que nosotros, queridos amigos, debemos dar el mensaje cueste lo que cueste. Es decir, nosotros tenemos que dar el mensaje sea duro, sea un mensaje de alegría, de gratitud, de gozo, ser sinceros en el mensaje. Y la última enseñanza, hay más, como siempre decimos, pero las básicas, hable con Dios si usted se siente mal. No está mal cuestionarle a Dios. Salomón le cuestionó a Dios su vida. Varios han cuestionado a Dios. Señor, ¿qué está pasando? ¿Para qué me has traído a mi existencia? Por eso, si usted tiene cosas que hablar con Dios, que arreglar con Él, piensa en Jeremías. Jeremías puede ser su ejemplo también. Queremos agradecerles por la compañía que ustedes nos dan cada día. Gracias por ser el motor de este canal, de este proyecto misionero, este ministerio. Vamos creciendo poco a poquito y cada día podemos aportar compartiendo, dándole like o me gusta o dejando algún comentario, suscribiéndose al canal, esto es muy importante. Y también si usted quiere dar alguna ofrenda al ministerio, comuníquese con nosotros. Le responderemos con mucho gusto. Escríbanos o al celular por medio de mensaje de texto si está en Argentina y si es en otro país, escríbanos al correo electrónico. Estaremos gustosos de responderle rápidamente.
Que el Señor les bendiga ricamente, que tengan muy buen domingo y nos vemos, si el Señor lo permite, mañana. Seguimos estudiando y progresando en el libro del profeta Jeremías. Será hasta luego.